Hola, te saluda el pastor Marcos Richards. Si tú eres pastor o líder de algún área en tu congregación, quiero hacer una atenta invitación a que organicemos tiempos de oración por la nación cada primer miércoles del mes. Quizá unos minutos en la reunión habitual de miércoles si tienes una, o bien convocar una reunión especial o por internet, por de algún medio tal vez en línea, una cadena de oración, la mejor expresión que podemos hacer, pero aunque sea apartar unos breves minutos el miércoles primero de cada mes para que juntos oremos por la nación. El Señor está buscando quien se pare en la brecha a favor de la tierra, que nosotros seamos esas personas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo un episodio más de A Una Voz. De nuevo conmigo, Miguel Giacomán y Mike. Andamos ahorita explorando las parábolas del Señor Jesucristo. Correcto, y creo que de pronto una de las parábolas más populares es la parábola de los talentos. Sí, así se llama comúnmente. Popularmente así se conoce. Que bueno, la palabra talentos por sí sola podría cambiar según la versión misma de la Biblia. Así es. Y al ser tan popular podría haber múltiples interpretaciones. Claro. Creo yo que aún por momentos podría orillarnos a tomar una perspectiva un tanto capitalista del evangelio mismo. Y creo que va a ser interesante irla un poco detallando parte por parte, irla analizando parte por parte, pero creo que será de mucha bendición para toda aquella persona que no sabe qué hacer con sus talentos, que no sabe si usar sus talentos, que se siente muy bendecido o poco bendecido. Así que si tú estás acá, batallas con comparación, si tú estás acá y no sabes bien cómo encontrar dirección para los talentos que Dios te ha dado en la vida y cómo se ve eso en comunidad, estás en el contenido correcto. Creo que esto va a ser de bendición para ti, ¿no es así? Así es. Y en Mateo 25 se encuentra esta parábola y efectivamente debemos aclarar que se llama comúnmente la de los talentos porque esa era la palabra que se usaba para esta cantidad fuerte de dinero. Realmente no era talento como nosotros lo usamos, como una habilidad. Sin embargo, eso es parte de lo que sí se puede interpretar y aplicar. Es todo lo que Dios pone en nuestras manos, sea sí una habilidad, ese tipo de talento, sea recursos, sean oportunidades, sean relaciones personales, todo lo que Dios pone en nuestras manos, para mí es parte de esto que aquí vamos a estar llamando talento, porque cuéntanos un poco lo que es el contexto de la historia. Sí, a grandes rasgos solo leeré el primer versículo y lo demás lo parafrasearé. Dice versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que emprende un viaje, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno les dio 5 talentos, que es esta medida, aquí dice como 108 kilos de plata. 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Así es. A grandes rasgos pasa el tiempo, vuelve el amo y el de 5 lo había multiplicado, había hecho negocio y entregó 10. Así es. El de 2 entregó 4 y el de 1, muy honesto, dice, me dio miedo, te conozco, sé que eres poderoso y bueno, yo enterré mi talento y te regreso el 1 que me diste, lo mismito. Y bueno, ahí encontramos estos pasajes que a mí me encantan de ver a Jesús contando estas historias un tanto reaccionarias. Y el Señor, el amo, le contesta al siervo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no
sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene 10. Le quitó su talento y se lo dio al que ya tenía. Y termina con esta frase Jesús: porque el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y la frase monumental de Jesús: y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Pastor Marcos, explíquenos esto, por favor. Ay, Miguel, te fuiste directo al final, sin el contexto, pero está bien, está bien. Podemos hacerlo al revés, normalmente eso queda al final. Obviamente, este tercer individuo tenía un terrible concepto de su amo. Y él decía: eres duro, eres injusto, entonces por eso tuve miedo y enterré, escondí, no utilicé lo que tú pusiste en mis manos. Y esto tristemente es muy común que gente piense así de Dios. Es injusto, es duro y provoca temor. El temor de estirarnos en fe a utilizar lo que Él ha puesto en nuestras manos. De nuevo, sea literal talento, habilidad, sea oportunidades, recursos, utilizarlas. Y siempre que utilizas algo hay riesgo. Hay el riesgo de que no salga bien la cosa, pero si no lo utilizamos, si no lo ponemos en acción, pues la verdad, pues no va a poder dar fruto, no va a poder dar resultados, mucho menos se va a poder multiplicar y crecer. Entonces, esta persona recibe este muy fuerte regaño y secuela, no solo porque no utilizó. Yo creo que ese era el resultado. El problema era su actitud hacia el amo. Él no conocía, y para mí este es el meollo del asunto, no conocía al amo. Y la aplicación es alguien que realmente no conoce a Jesucristo. Porque si de veras lo conoces, te vas a dar cuenta que no es injusto y no es duro. Y te va a ir estirando a querer honrarlo con todo lo que Él ha puesto en tus manos. Entonces el problema es que realmente no lo conoce y por eso queda totalmente fuera. Y pues por lo menos es parte de la respuesta. Llegaremos ahí. Ahora sí, vámonos parte por parte. Inicia, es como un viaje, que es como un hombre que emprende un viaje, dice la Biblia. Pero me gusta la palabra que dice: les encomendó sus bienes. Hubo un encargo. Así es. Utilizando esta palabra para talentos, quisiera aclarar un poco esto. Número 1, el encargo, y 2, los talentos que menciona acá. ¿Cómo se ve eso en nuestras vidas? ¿Qué es aquello que nos encarga Dios en nuestra vida cotidiana? Asumiendo que Jesús nos está contando esta historia acá para que sea algo de bendición en nuestra vida cotidiana, ¿no? No nada más era una anécdota que quería desahogarse Jesús. Sí. Creo que tenía un fin de bendición. ¿Cómo son esos talentos? ¿Es únicamente, no sé, un extremado talento para el canto, el baile, o va más allá de eso, pues? Mucho más allá. Ahorita lo mencioné, pero déjalo, lo voy desglosando un poco más. Todo lo bueno que hay en nuestra vida es por la gracia de Dios. Es un regalo de Él. Entonces yo creo que todo lo que deposita en nuestra vida, en tu contexto particular, viene de Él y hay una responsabilidad por ello. Entonces esto sí incluye la definición común de talento, toda habilidad, pero no es limitado a habilidades que normalmente vemos en uso en la iglesia o en ninguna manera. Habilidades en cualquier aspecto que muchas veces tal vez lo aplicas en tu carrera, trabajo, o no. O sea, hay de todo tipo, pero todo viene de Dios y Él quiere que sea usado para sus propósitos. De nuevo, yo creo que oportunidades, recursos,
ahí, de hecho, en la historia era literal recursos que necesitan ser usados en una manera que honran a Dios, que es el que da a nosotros para administrarlo sabiamente. La familia que tenemos, creo que aún aplica aquí. ¿Cuál es mi actitud y cómo hago mi parte, mi papel, mi responsabilidad dentro del contexto en el cual yo me encuentro? Es parte de la aplicación de esta parábola. Y creo que tenemos que partir de ese reconocimiento. Es un regalo de Dios. Muy bien. Y bueno, al parecer acá lo que más le agradó al amo es que se multiplicaran esos recursos. Pero antes de llegar a las consecuencias de eso, dice que hay uno que entierra ese talento, ese recurso. Sí. En su experiencia ministerial, ¿cuáles son aquellos motivos que nos hacen enterrar los talentos, los regalos, los dones, como queramos llamarlo? Pues, ¿por qué alguien enterraría algo que Dios le dio? Sí, bueno, una causa, de hecho, en la parábola este individuo dice que tenía temor, y creo que es una de las principales causas. Hay temor a que si me estiro a utilizar esta habilidad, este recurso, aprovecho esta oportunidad, me puede ir mal, no dar los resultados esperados, y ese temor me paraliza, y más si tengo una actitud o mentalidad equivocada hacia Dios como alguien injusto y duro, en vez de un padre amoroso que me da esto y luego me quiere ayudar en el proceso. Correcto. Y que tiene mucha gracia y paciencia en los errores que tal vez voy a cometer en el proceso. Tal vez otra causa pudiera ser alguien lastimado, alguien que a lo mejor en un momento sí intentó usar ese talento y no le fue bien en alguna expresión, o no hubo los resultados, o hubo respuesta de personas que fue muy incorrecta, hasta injusta, y te lastimaron, y ahora estás igualando a esas personas a que así piensa Dios, porque tal vez esas personas estaban en una iglesia, que es muy común tristemente, pero eso no iguala a que eso es el corazón de Dios. Y yo quiero animarte a no permitir que dolor del pasado o fracasos del pasado te estén frenando de avanzar en lo que hoy Dios todavía quiere hacer a través de tu vida, pero va a tomar ese paso de fe, de estirarte a utilizar ese talento. Y sin duda alguna, y sé que este tema le apasiona y no es mío, lo leí en la mañana de un autor más, decía, uno de los talentos, porque uno de los regalos más grandes que nos ha dado Dios es la libertad de comunión con Él. Uf. Y es bien curioso porque esta parábola la conectaba con esto. En ocasiones tenemos miedo de usar esa comunión por temor al Señor, por temor al amo. Uh-huh. Me da miedo, como he pecado, como me siento sucio, me da miedo hablar con Él. ¿Qué le diría usted a alguien que dice, no quiero usar ese talento por temor a que esté enojado, porque no he tenido la vida que quizá he sido instruido a vivir? Sí, tristemente muchos no se acercan tanto a Dios porque dicen, he fallado tanto, la he regado mucho, y es un concepto equivocado, y pienso en Hebreos 4, el 15 y 16, donde habla de que tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, que entiende que fue tentado en todo, aunque él sin pecar, pero entiende nuestras luchas, nuestra debilidad. Dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir ese socorro, esa ayuda oportuna. Nos invita a acercarnos y aclara, es un trono de gracia, de misericordia, de oportunidad, no de solapar, no de minimizar, no malinterpretes, pero sí de gracia y sí de favor inmerecido. Entonces te animo a acercarte. Y sabes que hay otra razón que tal vez afecta, y esto va a conectar con uno de los temas centrales, y a lo mejor me estoy adelantando a tus preguntas, pero
tal vez este individuo, al compararse con los otros dos y al ver, aquel recibió 5, el otro 2 y yo solo 1, le causó una mala actitud y tal vez menospreció lo que él tenía. Y creo que eso también es un factor. Hay personas que tal vez tu talento no es tan llamativo, tan público, y sientes que eres de un talento, pero aún si es uno, es muy valioso. Y allí, aún si es algo que es muy en el anonimato, al honrar a Dios con aquello, Dios te va a ser honrado, que es la razón principal. Pero luego habla de la multiplicación, que puede ir creciendo. Pero entonces algunos tal vez por menospreciar el talento, la oportunidad que tienen, también ha sido un factor para enterrarlo. Sí, bueno, ya que le entramos a esto, el menosprecio en muchas ocasiones es producto de la comparación, ¿no? Totalmente. A mí me gusta decirlo con los jóvenes que me toca pastorear, o con jóvenes o con matrimonios jóvenes. El mayor enemigo de tu matrimonio que está iniciando es la comparación. Sí. El mayor enemigo de tus sueños, joven, es la comparación. La comparación destruye tanto. La comparación destruye familias. Sí. Vemos a José el soñador, que por un tema de comparación acaba siendo violentado y vendido y alejado de la familia. La comparación es un peligro real en la iglesia, y esto creo que es una advertencia de eso, en la iglesia, en la familia, en los amigos, en cualquier situación, y creo que es una invitación a alejarnos de la comparación. Volviendo un poquito en la historia, dice, ahorita vamos a retomar este tema quizá, pero dice, después de mucho tiempo, les dio tiempo, el Señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. Y yo he escuchado a muchas hermanas y hermanos decirme, va a venir el Señor y te va a pedir cuentas. Y se utiliza como una amenaza casi. Amenaza, sí, condenación. ¿Debemos de sentir miedo de que vuelva el Señor a arreglar cuentas? Claro que no, o seremos como el de un talento, que tenemos este concepto equivocado de él. Ahora, sí habla de venir a arreglar cuentas, pero en el buen sentido. Y creo que similar a por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, hay dos aspectos a esto. Un lado sí es el regreso de Jesús, o bien cuando nosotros morimos y partimos con Él, y hay el momento donde todo es expuesto a la luz, pero la Biblia allí habla de galardones. Jesucristo pagó el castigo de nuestros pecados. No es como que, ahora sí te va a dar duro. No, por eso fue Jesús a la cruz. Y luego, en otro aspecto, no tenemos que esperar hasta ese día. Creo que en la vida cotidiana hay estos momentos donde la manera que yo he administrado lo que Dios ha puesto en mis manos es evaluado por el Señor. Y sí, a veces hay una regañada y una llamada de atención y una sacudida, como un buen padre que disciplina a un hijo. No voy a ignorar ese lado, pero viene de un padre amoroso que no está buscando castigar, está buscando disciplinar para bien, y que sí va a corregir si vamos por mal camino, pero por amor y para que podamos tomar el buen camino y dar más fruto. Pero también vemos el aspecto de la bendición, de las palabras que les dice, de que entren en el gozo de su Señor. Esto es un deseo como un buen papá que quiere que su hijo avance, y nosotros somos muy imperfectos papás. Cuánto más nuestro Padre Celestial perfecto no desea lo mejor para nosotros. De hecho, dice la Biblia que Él tiene pensamientos de bien para darnos un futuro con esperanza. Y bueno, le entramos entonces a la respuesta del Señor. Dice dos cosas: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y luego dice, entra al gozo. A mí me hace vibrar de emoción que al que entregó 10 y al que entregó 4, a los dos les dio la misma promesa. Así es. O sea, ahí matamos la comparación. Sí, me encanta.
Ahora voy a entrar al lado un poco negativo de esto, como me gusta poner al pastor en esta situación. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿No será un peligro vivir en una actitud de quiero ser fiel en lo poco para que me pongan en lo mucho? He escuchado mucho esto y de repente no sé si sea la motivación más pura detrás de las cosas, ¿no? Claro, la motivación es crucial y como seres humanos, y me incluyo, batallamos a veces con las motivaciones y creo que el Señor, como ve todo, está tratando también con eso y no va a dejar a alguien nomás avanzar y avanzar porque le está yendo bien en lo exterior, sino en lo interior. Muy bien. En el interior de su alma hay motivaciones equivocadas. Él también va a tratar con eso, como un buen padre que ve algo en su hijo que le puede hacer daño, lo va a ir tratando. Entonces, sí, efectivamente tenemos que cuidar la motivación. No creo que es malo en sí soñar en grande, de hecho hasta creo que es bueno. Y tener fe y creer que Dios nos quiere dar y usar más, pero que sea realmente para Él, para su gloria, para su reino. Y cuando el Espíritu Santo tal vez nos inquieta y nos damos cuenta, ¡ay! Se me está mezclando la motivación con cosas de ambición personal, de egoísmo. Realmente hacerle caso, pedir perdón y reenfocarnos en la razón de ser. Muy de acuerdo. Y ahí le va una pregunta más que a mí en lo personal, se lo confieso aquí, me ha generado tensión a lo largo de mi vida de fe. Y es que aquí se habla de números. Claro. Y uno tenía 5 y trajo 10 y se alegró el Señor. Y uno tenía 2 y 4 y el que quedó tablas no fue visto con agrado. Y entonces, a mí me ha tocado ser maestro de un salón de kids. Líder de un grupo Conexión de adolescentes en su momento. Y he sentido que el número determina el éxito de mi ministerio, de mi llamado. Y esta parábola puede un poco fundamentar eso. No sé si sea una mala interpretación o un concepto erróneo, pero ¿qué le diría a usted a aquel, hasta puede que nos vea un líder, pastor, a un hombre de negocios, que los números tienen que ser abundantes para que la presencia de Dios esté ahí, o cómo funciona esto? Sí, en ninguna manera. De nuevo, estas son historias que contó Jesús. Entonces, esta historia se trata de personas que estaban administrando bienes. Entonces, el fruto en ese contexto, pues sí era números. Muy bien. Porque fue el contexto en el que contó Jesús la historia. Pero creo que es claro a lo largo de los evangelios y de las epístolas encontrar que real fruto muchas veces no es el exterior, no es el que se nota. Ahora, sí somos llamados a dar fruto, pero ese fruto a veces es en el interior, es crecimiento en el carácter. Es a veces estar bendiciendo la vida de uno o de pocos ante nuestros ojos. Y ese es fruto, y fruto verdadero y fruto valioso para el Señor. Ahora, he oído y creo en el concepto general, la fidelidad en lo que Dios te ha llamado a hacer es lo principal, y lo es. Yo nomás sí añadiría, sí hay un llamado a producir fruto. Sí debe de haber algo de fruto, o algo está mal desde su raíz, porque Dios quiere traer fruto, solo que el fruto no necesariamente es algo de números, no necesariamente es algo que nosotros podemos medir fácilmente, pero de que debe haber crecimiento y debe de nuestra vida bendecir a otros, eso sí, sí debe de haber ese tipo de fruto en alguna expresión. Y un comentario que encontré por ahí es que habla desde el inicio de que el hombre encomendó, encargó. Es decir, seguía siendo de él, pero le encargó esto.
Y yo le he escuchado a usted, Marcos, múltiples ocasiones decir, no, es que esto no es mío, esto es de Dios. Así es. Y constantemente lo veo como desmarcarse de eso, ¿no? No es de Marcos, es de Dios, sí. Llevándolo a la vida cotidiana, ¿cómo es una vida de ser fiel en lo ajeno, por llamarle de algún modo? ¿Qué es la expectativa de Dios con aquello que nos ha dado? Sí hay un anhelo full en el sentido de que Dios quiere multiplicarlo, solo permanecerlo o mantenerlo en calidad. No sé, estoy divagando un poco, perdón. No, pero sí entiendo por dónde vas. Definitivamente debemos recordar que todo don perfecto viene del cielo, toda cosa buena en mi vida es por su gracia, y efectivamente no somos dueños, somos administradores de los talentos, sean recursos, sean habilidades, sean oportunidades. Él es el dueño, yo soy el administrador. El administrador no puede nomás hacer lo que le da la gana, y si lo hace así, está haciendo mal y va a rendir cuentas y no de las buenas. Entonces, pero nos ha dado mucha libertad, porque tampoco somos administradores con mucha libertad para invertir, para estirar, para arriesgar, pero siempre consciente, esto no es para mi beneficio, es para el verdadero dueño, es para el Señor. Y creo que esto nos va a ayudar. Y pensando poquito nomás en el tema de unidad, que es una de las pasiones de A Una Voz. Yo creo que esta parábola es brillante para ayudarnos a entender cómo va a haber diferencias, ahora sí hablando entre personas y entre congregaciones, pero que no nos deben de dividir. Vemos a este Señor dando diferentes cantidades, ¿verdad? 5 a uno, 2 a otro, 1 a otro. Pero era un mismo Señor. Y como ahorita mencionaste, hay el mismo elogio para el que multiplicó de 2 a 4 que el que multiplicó de 5 a 10. Porque el amo vio la misma disposición, ese corazón. Y creo que debemos entender que entre individuos, entre ministros, entre ministerios, va a haber diferencias, va a haber diferentes enfoques, diferentes estilos, y el Señor en su soberanía de repente da más en cierta manera a uno más que a otro. En maneras, tal vez da más talentos o habilidades o sí hay más crecimiento numérico, más influencia, más oportunidades. Y creo que batallamos con esto. Yo batallo con eso, creo que todos, porque puede entrar ese sentir de envidia, de competencia, pero necesitamos volver a la verdad central y decir, hey, esto no es mío, es del Señor. Y dar gracias a Dios por lo que sí me ha dado, en vez de enfocarme tanto en lo que no tengo y el otro sí tiene. Dar gracias a Dios por lo que sí me ha dado. Y si soy el de un talento, trabajarlo con ánimo, con gratitud. Y esto honra a Dios, como dije ahorita, pero también habla de multiplicación. Y va a haber crecimiento de fruto. No siempre en números, pero sí crecimiento de fruto, que nos debe de confirmar que vamos por el buen camino. ¿Por qué? Tal vez sí hay momentos que el Señor quiere sacudirnos y hacer cambios, porque no estamos dando el fruto que Él desea. Sí, es un constante llamado de parte de Dios a ser fieles. Y cuando eres fiel con Dios, me gusta que al de 5 le dijo, en lo poco has sido fiel. O sea, esos 5 es poquito para lo que habrá después. Sí. Y yo creo que el de 2 pudo haber pensado, si eso fue poquito, para mí eso sería mucho. Pero el poco y el mucho de nosotros es diferente al poco o mucho de Dios, ¿no? Así es. Y solo para concluir y darle contexto al mucho,
en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué representa eso mucho en la vida real y cotidiana de una persona? Porque a lo mejor alguien dice, no, pues si todo aquel que es fiel predicando en el transporte público, Dios mañana va a llenar estadios con todos ellos, y no necesariamente es así. ¿Qué es el mucho de Dios? Sí, es una pregunta donde creo que varía tanto con cada contexto, porque alguien que ha estado siendo fiel en un contexto, y vamos a usar números, no porque esa es la única medida de fruto, ya lo hemos enfatizado, pero es lo más medible y fácil de entender. Y Jesús sí relató con cantidades. Para alguien que ha estado ministrando y bendiciendo a 50 personas, si en un tiempo hay 100, eso es mucho. Es un crecimiento muy significativo. Pero si Dios ha dado los recursos y oportunidades y habilidades para 500, pues no, para Él no lo sería. Pero de nuevo, eso no tiene nada que ver con el valor, no tiene nada que ver con la importancia. Dios es el que decide, dice en la parábola, conforme a la capacidad, pero aún la capacidad Dios lo da. Dice Filipenses, Él da el querer como el hacer. Entonces, viene de Él que tengamos esa humildad para reconocer si Dios me usa. No falsa humildad que no sirvo para nada, no. Gracias a Dios sí me ha dado algo de talento, pero Él me lo ha dado. Entonces, es muy, muy subjetivo el mucho. Lo que sí creo que debemos tomar es que en Dios siempre hay más, porque Él sí es infinito. Y al nivel que nos encontramos, Dios tiene más para nosotros y quiere, porque hay tanta necesidad. Y nuestra motivación primero es honrar a Dios, pero en segundo lugar debe ser la necesidad. Hay tanta necesidad que no podemos estancarnos y enterrar lo que Él nos ha dado. Hay tanta necesidad a nuestro alrededor, y esto no solo en contexto de iglesia, en tu trabajo, en tu comunidad, en cualquier expresión. Dios quiere usarte para marcar una diferencia, ser de bendición ahí donde te encuentras. Y a mí me gustaría aportar esto para ir cerrando, pero cuidar los dos extremos. Por un lado, si estás en una vida donde usas tus dones y ves fruto y ves multiplicación, recuerda que aún la ganancia, estos hombres la regresaron al amo y le dijeron, esto es tuyo. Así es. El fruto es para ti, no es mío. Correcto. Lo traigo de regreso a ti. Y del otro lado, si estás ahí honestamente enterrando tus talentos, tus dones, aquello que Dios te ha dado, es tiempo de desenterrarlo, disfrutarlo, multiplicarlo, y así cuando venga el tiempo de rendir cuentas, hasta disfrutas rendir cuentas. ¿No? Decía Pablo que hasta se deleitaba en la ley. Te puedes deleitar a la hora de pedir de que te piden cuentas con gratitud de lo que se te ha confiado, ¿no? Así es, totalmente. Y honrar que hay diferencias, hay diferentes talentos y habilidades que Dios ha dado en su multiforme gracia. Así que celebremos las victorias de todos porque estamos en el mismo equipo. Así que gracias por estar nuevamente. Estén atentos para el siguiente episodio. Nos vemos. Yo voy a desenterrar ya pronto mi talento del canto. Hay algunas cosas que no son talentos realmente y hay que discernir eso también. Ok, lo vuelvo a enterrar.